si este ya de por sí es un pasaje fundamental para el creyente, el contexto histórico del pasaje lo hace aún más importante y relevante. Es lo que Pablo dice como apóstol de Jesucristo, y es el momento en el que Pablo lo dice cuando está a punto de morir, a punto de partir a la presencia del Señor, como él mismo dice en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Este momento cuando la persecución y los perseguidores comienzan a progresar, y cuando la iglesia de Éfeso, en la que Timoteo está pastoreando, sufre la intensificación de la persecución interna, la confusión y el trastorno provocado por falsos maestros. Ahora más que nunca, Timoteo debe persistir en su convicción y confianza en el papel y el poder de las Sagradas Escrituras. En este momento, precisamente, Timoteo debe permanecer firme en su compromiso con la piedad y la predicación. Porque es un hecho sumamente grave el subestimar el papel y el poder de la palabra de Dios. Es un terrible error. No deberíamos necesitar el adjetivo bíblica para el nombre iglesia. Es redundante. Deberían decir lo mismo, pero tristemente hoy en día tenemos que decir iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque vemos cada vez más este error de subestimar el papel y el poder de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por pasajes como este que acabamos de leer, que nos muestran con toda claridad el valor incalculable de las Sagradas Escrituras. Un valor determinado por la procedencia de la palabra y por el poder de la palabra, de quién viene y lo que hace. Este pasaje nos va a confrontar con nuestra actitud hacia la palabra de Dios y va a revelar si estamos siendo aplicados en nuestro estudio de ella o si estamos siendo apáticos. La apatía demuestra que no le damos el valor que tiene. Cuando nuestra actitud hacia la palabra de Dios es pobre, cuando no es una prioridad para nosotros, cuando mostramos indiferencia o desidia, estamos subestimando el papel y el poder que las Escrituras tienen. Hay un teólogo que se llama Carl Trueman que nos ayuda a comprender la amenaza de la apatía. Fijaos, él dice: en aquellos lugares y momentos en que la falta de recursos hacen que la vida se convierta en una batalla por la supervivencia, hay poco espacio para la apatía. El campesino que tiene que trabajar duro para tan solo obtener la comida suficiente para su familia, no puede ser indiferente al estado del tiempo, a la condición del suelo, a la calidad de la semilla que siembra, a la cantidad de tiempo que necesita trabajar, ni al precio que tiene que pagar para conseguir los granos o las herramientas para trillar la tierra. La madre cuyo hijo está muriendo de malnutrición o enfermedad no puede ser apática con respecto a la provisión de alimento o la medicina que necesita para mantener a su hijo con vida. El trabajador que enfrenta la posibilidad de desempleo y de una pobreza inminente no puede asumir una actitud relajada en cuanto al estándar de su propio trabajo ni acerca de la salud financiera de su empleador. Gracias a Dios, dice este teólogo, la mayoría de nosotros no padecen de ninguna de estas incertidumbres durante la mayor parte del tiempo. Y uno de los lamentables efectos secundarios es que con frecuencia somos
complacientes y apáticos, al menos complacientes y apáticos con respecto a cosas que importan. La palabra de Dios importa. No podemos ser indiferentes. No podemos asumir una actitud relajada si no tenemos un deseo genuino por la palabra, si no tenemos una convicción clara de nuestra necesidad de ella, si no estamos apasionados con la meditación y la memorización, entonces es que estamos ignorando su verdadero valor. En este pasaje somos exhortados a persistir en nuestra confianza en la palabra de Dios, porque su procedencia y su poder son inigualables e inmejorables. Somos desafiados a perseverar en nuestra comprensión de las Escrituras, en un contexto de máxima urgencia. Del traspaso de un legado, Pablo exhorta a Timoteo a persistir en su convicción y confianza en la palabra de Dios, resaltando la procedencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y resaltando el poder inigualable de las Sagradas Escrituras. Salvan y santifican. Así que este preeminente pasaje de la Escritura nos muestra 3 propiedades particulares de la palabra de Dios que nos persuaden a permanecer en ella. 3 propiedades particulares de la palabra de Dios que nos persuaden a permanecer en ella. 3 cualidades de la palabra de Dios que nos van a ayudar a valorarla en su justa medida. La primera de estas propiedades particulares es que la palabra de Dios tiene poder para convencer. Tiene poder para convencer. Versículo 14, Pablo le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Notad cómo nuestro versículo realmente nos lleva a mirar a los versículos anteriores en los que Pablo está haciendo un contraste entre el carácter y la conducta de Timoteo y el carácter y la conducta de los falsos maestros. De hecho, Pablo está hablando de los falsos maestros desde el capítulo 2, versículo 14, hablando del peligro que son para la iglesia, de la corrupción que traen a la iglesia y de cómo el siervo del Señor, versículo 24, debe estar preparado para enseñar y corregir, y para hacerlo, versículo 25, tiernamente. Y en el contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo que corrija tiernamente a los falsos maestros. Pero si estos no se arrepienten, si esta confrontación tierna no produce un arrepentimiento sincero, entonces Pablo en el capítulo 3 le dice a Timoteo que hay que evitarlos. Versículo 5, estos que tienen apariencia de piedad, pero han negado el poder de la piedad, a los tales evita. Y Pablo continúa hablando acerca de estos falsos maestros que mientras progresan en la mentira, versículo 13, estos hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mientras ellos progresan, podríamos decirlo de esta manera, en la mentira, Timoteo debe progresar en la verdad. Debe perseverar en las cosas que ha aprendido. Y que, por cierto, es una clara referencia a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, como vemos luego en los siguientes versículos. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo añade aquí, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Pablo añade esto porque hay una diferencia entre ser consciente de algo y estar convencido de algo, ¿verdad? Son los dos conceptos.
la certeza y la convicción, el conocimiento y el convencimiento. Una cosa es estar informado, otra muy diferente es estar convencido. Y este es el poder de la palabra de Dios, porque literalmente Pablo le dice aquí a Timoteo: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales has sido convencido. El verbo aquí está en una voz pasiva, indicándonos que no es que Timoteo se convenció a sí mismo, sino que la palabra de Dios le convenció. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios es quien nos convence. Jesús le recordó a sus discípulos que el Espíritu de Dios es el que convence al pecador de su propio pecado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y en el versículo 7, cuando Jesús les vuelve a recordar a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, la conveniencia de que el Espíritu Santo venga. Jesús dice que Él, cuando venga, versículo 8 de Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios, por medio de su Espíritu, que convence al pecador de su propio pecado, que convence al pecador de la vida justa de Cristo, que convence al pecador del castigo que merecen los que siguen al príncipe de este mundo. Como dicen los versículos a continuación, y es algo que el Señor hace con su palabra, porque Jesús dice en el versículo 13, aquí en Juan 16, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es una referencia directa a cómo el Espíritu de Dios iba a guiar a algunos de esos hombres a completar la revelación de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Lucas escribe su Evangelio guiado por el Espíritu Santo, lo hace con el propósito de que Teófilo, aquel que es el receptor original de este libro, pueda conocer, y dice allí al principio de Lucas, la verdad precisa acerca de las cosas que te habían sido enseñadas. Y el autor de la carta a los Hebreos les recuerda a estos cómo la palabra de Dios es eficaz en discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos Hebreos 4:12. Dice allí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota esto. Solo la palabra de Dios puede llegar a lo más profundo para cambiar lo más importante. Así que no son las palabras ni las opiniones de los escritores bíblicos, ni siquiera son las vidas de los escritores bíblicos. Es la palabra misma la que cambia y convence. Aunque las vidas de los que predican son también un sólido respaldo, ¿verdad? Pablo le dice, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste o fuiste convencido, sabiendo de quiénes las has aprendido. Pablo le hace pensar a Timoteo en aquellas personas que le hablaron la palabra, en el sentido de que Timoteo puede dar testimonio de cómo lo que le enseñaron estaba en sintonía con la manera en que vivían. No era una apariencia de piedad, como el caso de los falsos maestros. Pero incluso más, los que le enseñaron
eran también una evidencia del poder convincente de la palabra de Dios. Los que le enseñaron a Timoteo, su madre y su abuela, como Timoteo le recuerda al principio de esta segunda carta, y el propio apóstol Pablo, eran ejemplos del poder eficaz de la palabra. Y esto se repite continuamente en el testimonio del Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, escribiendo a los tesalonicenses acerca de cómo ellos también fueron transformados y convencidos por la palabra de Dios. Y Pablo pone el énfasis no en él, no en su mensaje, sino en el poder de la palabra de Dios, en el poder que el mensaje tiene. Pablo le escribe a los tesalonicenses en el primer capítulo de la primera carta, en el versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y no es una referencia a que Pablo y sus colaboradores fueran buenas personas, sino que eran personas convencidas de lo que predicaban. Personas que habían sido transformadas por el mismo mensaje. Por eso Pablo les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido, esto es, abrazado, aceptado, asimilado la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. La palabra tiene poder para convencer. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es convincente? Bueno, porque la palabra de Dios es inerrante. Porque no contiene error. La Biblia no tiene ningún error. Piensa bien en esto. Es sin fallo, es exacta, es precisa. Precisa como el Señor Jesús mismo afirma en Mateo 5, 18, cuando dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Como también el Señor afirma en Juan 17, 17, cuando está orando al Padre y pidiendo que el Padre obre en sus discípulos, en todos sus discípulos, no solo en aquel momento, sino en toda época. Su ruego, su petición es, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y la afirmación que Pablo va a hacer en el versículo 16 de nuestro pasaje, que toda la Escritura es inspirada por Dios, implica que las Escrituras no contienen ningún error de ningún tipo. El hecho de cada palabra, el hecho de que cada palabra tiene su origen en Dios, significa que cada palabra es verdad, es correcta, sin falta. Y esta verdad trae convicción. No son tus emociones, no son tus sensaciones, no es lo que la palabra de Dios te hace sentir, es lo que la palabra de Dios es, sin error. Trae convicción. Una convicción que, como en el caso de Timoteo, es causada por la obra del Espíritu de Dios que utiliza la palabra de Dios para convencer. Y todo esto refrendado por la convicción de los que le habían enseñado. Persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Así que la primera propiedad que nos persuade a persistir en la palabra es que tiene el poder para convencer. Y únicamente la palabra de Dios tiene este poder. Esta propiedad, poder para convencer. Segunda propiedad, poder también para convertir. Poder para convertir, versículo 15, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo, ¿verdad?, ese momento ya desde la niñez, ese privilegio realmente que Timoteo había tenido, estar rodeado de personas convencidas, personas convertidas a través de las Sagradas Escrituras, que dan la sabiduría que lleva a la salvación que es mediante la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Y Pablo le dice aquí a Timoteo literalmente las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio, para salvación. Y debemos entender bien qué significa. Porque Pablo no está hablando de las Escrituras como una ayuda para la salvación. Esto es importante, no está diciendo esto aquí. Lo que Pablo está afirmando es que las Escrituras son las que nos salvan. En otras palabras, sin la sabiduría que las Escrituras proveen, la salvación no es posible. Por eso la salvación no es posible sin la predicación del mensaje. La salvación no es posible sin el efecto de la verdad revelada y escrita. No hay salvación porque la salvación, fíjate, es alcanzar sabiduría. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, quiero llevaros a 1 Corintios capítulo 1 y quiero que nos fijemos allí cómo Pablo les escribe a los corintios acerca de su salvación. En 1 Corintios capítulo 2, en los primeros versículos, Pablo le recuerda a estos creyentes en Corinto que la palabra de Dios es el poder de Dios. Notad esto, la palabra de Dios es el poder de Dios. El poder de Dios está en la palabra de Dios. Pablo les escribe, 1 Corintios 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te has fijado en el tremendo énfasis que Pablo hace aquí para que los creyentes en Corinto estén seguros de que no depende de Pablo? No fueron sus palabras persuasivas, no fue sabiduría que surge del ser humano, de la capacidad del ser humano. De hecho, él llegó a ellos con temor y temblor, en debilidad. ¿Qué fue lo que salvó a los corintios? La demostración del Espíritu y de poder, el poder de Dios, el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Y nota cómo a continuación Pablo describe la salvación de los corintios con el término madurez. Fíjate en el versículo 6, mira en tu Biblia, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Nota esto es muy interesante, la sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo describe la salvación como alcanzar madurez. No es en el sentido de un creyente maduro, un creyente que ha crecido espiritualmente. Es en el sentido de un ser humano maduro, de uno que era necio, pero que ahora es sabio.
Y solo así se explica la necedad de llegar a crucificar al Señor de gloria, ¿verdad? ¿Os habéis fijado en el versículo 8? Si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Tan absurdo como lo que Pedro también predicó a los que habían crucificado a Cristo, en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando les dice: vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida. ¿No es eso necedad? Pablo y Timoteo conocían bien las Escrituras como el Salmo 19, versículo 7, donde el salmista afirma que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y esto es algo que también debemos entender. Por cierto, toda la Escritura es inspirada, cada palabra. Lo que Pablo y Timoteo habían conocido hasta aquel momento eran las sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Estaban recibiendo también ahora la revelación del Nuevo Testamento, pero ya habían recibido lo suficiente para alcanzar esta sabiduría, esta madurez. La palabra sencillo en el Salmo 19, 7 se refiere al necio. Describe a una persona que no sabe, que no es capaz de discernir entre la verdad y la mentira. Y esa es una buena descripción de un incrédulo. Un incrédulo no sabe distinguir la verdad de la mentira. De hecho, muy a menudo en nuestros tiempos nos encontramos a los incrédulos afirmando la mentira como verdad y despreciando la verdad como mentira. ¿Por qué? Porque solo el creyente tiene la capacidad de conocer y discernir la verdad. Y Pablo lo afirma también a los corintios en este pasaje que estamos leyendo ahora en 1 Corintios capítulo 2. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Porque el hombre natural, dice Pablo, y aquí natural refiriéndose al incrédulo, y en contraste con el hombre espiritual, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La palabra de Dios tiene poder para convertir. Son las que dan la sabiduría, las que hacen sabio al necio. Así que, ¿cómo no vamos a confiar en la palabra inspirada por Dios? ¿Cómo no vamos a persistir en oír y obedecer la palabra? La palabra que tiene este poder. La palabra que tiene poder para dar vida al que está espiritualmente muerto, para dar vista al que está espiritualmente ciego. Es la palabra de Dios que hace sabio al necio. Es la palabra de Dios que puede convertir el alma. No subestimemos el papel y el poder de la palabra de Dios. Es convincente, es suficiente y es también eficiente. La palabra de Dios tiene el poder para convencer. Es la primera propiedad de la palabra de Dios que este pasaje resalta.
Tiene poder también para convertir, la segunda propiedad que acabamos de ver. Y finalmente, la palabra de Dios tiene poder para completar. Versículos 16 y 17. Completar en el sentido de hacer completo, de llevar a la madurez. Madurez ahora sí, hablando en términos de crecimiento espiritual. La palabra de Dios no solo es inerrante, y por eso convincente, e inspirada, y por eso también es suficiente, es la palabra de Dios, pero también es infalible. La palabra de Dios no falla. Fijaos lo que Pablo dice en versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, apto, equipado para toda buena obra. Pablo dice aquí, versículo 16, cada palabra exhalada por Dios. Si quisiéramos ser aún más literales, tendríamos que decir algo así como cada palabra Dios exhalada. Porque Pablo une aquí las palabras en griego para Dios y aliento para conformar de manera gloriosa una de las doctrinas esenciales del cristianismo. Una sobre la cual el cristianismo permanece. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que solo la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia sale de la boca de Dios. Esta es la descripción de su esencia, lo que la palabra de Dios es. Pero también quiero hacer una pequeña pausa o un paréntesis aquí para recordaros la descripción de la transferencia de la palabra de Dios. Su esencia es que es de Dios. Su transferencia quiere decir que esta palabra que sale de la boca de Dios nos llega a nosotros por boca de hombres. Pedro lo escribe así en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 20. Porque fueron hombres los que escribieron la palabra de Dios, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces ya. Pablo escribe a Timoteo. Es Pablo el autor, pero es Dios, porque el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir, y cada palabra que Pablo escribe a Timoteo, como el resto de las cartas de Pablo y el resto de las Escrituras, salen de la boca de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, Pedro lo explica también a sus lectores. Segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esto es muy importante. Pedro está diciendo, no es que Dios habla, los que reciben interpretan lo que Dios quiere decir y luego lo escriben. No es una interpretación de los que escriben. Pedro continúa diciendo, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados, esta palabra aquí, inspirados, es una palabra diferente de la que Pablo utiliza en 2 Timoteo 3:16. En este caso, Pedro utiliza un verbo que significa mover. Es el verbo que, por ejemplo, se utilizaba para describir el efecto del viento en las velas de un barco de vela. El barco era movido por el viento, por las velas, el efecto del viento en las velas. Esta es la idea aquí, el efecto del Espíritu Santo en aquellos hombres que escribieron, que hablaron de parte de Dios. Y que no fue un acto de voluntad humana, no quiere decir que estos estaban escribiendo sin saber lo que escribían, o sin pensar, o como si fuera un mero dictado.
De hecho, esto es una característica preciosa y que hay que tener siempre en cuenta de la palabra de Dios, y es que fue escrita en momentos diferentes, por autores diferentes, a audiencias diferentes, todo siendo la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios para todo hombre en toda época y en todo lugar, para toda persona. Los escritores bíblicos fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribir las palabras de Dios, sin anular la personalidad y las circunstancias de cada escritor. Así es como Dios planeó que su palabra llegara hasta nosotros, sin intermediarios, sin intérpretes, sin traductores, directamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde la mente de Dios, pasando a través de las mentes de los escritores, para llegar sin ningún tipo de manipulación hasta nuestras manos. ¡Qué doctrina! Qué importante es entender esto. Que toda la Escritura es inspirada y útil. La Escritura, cada palabra, cada Escritura es útil, es eficaz, es beneficiosa, es provechosa, es capaz. Un instrumento indispensable para alcanzar la madurez espiritual. No solo la madurez que es la salvación tiene poder para convertir, pero también la madurez que es el crecimiento espiritual tiene poder para completar. Es un instrumento infalible para lograr lo que Dios se propone por medio de su palabra, como Dios mismo anunció a través del profeta Isaías. En Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y anda que no ha caído lluvia, ¿verdad?, estos días, pues fíjate en el ejemplo, esta lluvia no vuelve, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. La palabra de Dios no puede fallar. No va a fallar en la misión de cumplir el propósito del que la envió, de cumplir la misión de completar lo que Él mismo comenzó con nuestra salvación. ¿Recuerdas a Pablo anunciando esto a los filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús? Filipenses 1:6. La palabra de Dios no contiene error y no conduce al error. Estos dos elementos, la inerrancia de las Escrituras y la infalibilidad de las Escrituras, van de la mano. Son conceptos que se complementan y se confirman el uno al otro. Y mira, esta es la argumentación lógica y aplastante. Si es inspirada, entonces es inerrante. Y si es inerrante, entonces es infalible. Tiene el carácter de Dios. Tiene la capacidad de Dios. Por tanto, es suficiente para completar la obra de Dios. No necesita ayuda. No depende de ningún complemento. La palabra de Dios es el único instrumento eficiente en el crecimiento espiritual del creyente. Es útil. Pablo dice, es útil para enseñar. Esto es, para proveer la doctrina, el fundamento, la instrucción divina.
Todo lo que necesitamos para conocer, todo lo que necesitamos conocer en cuanto a Dios y en cuanto a la vida, lo tenemos en las Escrituras. Todo lo que nos llevará a una vida de completa madurez, lo tenemos en la palabra que sale de la boca de Dios. Como Pedro también afirma en su segunda carta. Antes leíamos al final del capítulo 1, ahora leemos al principio del capítulo 1. Segunda de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales esta gloria y excelencia nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Esta es otra manera de describir la madurez espiritual. Ser completos en Cristo. Dice Pedro, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para reprender o redarguir. Esta palabra, este verbo conlleva la idea de convencer del error, de advertir acerca de una mala conducta o de una mala comprensión. La palabra de Dios es eficaz en protegernos de la mentira. La consecuencia de conocer bien la verdad es estar protegido de la mentira, y eso es lo que la palabra de Dios hace. Como ya vimos antes, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo, ¿verdad? Hebreos 4:12. La palabra lidia con nuestras intenciones, con nuestras motivaciones. Las Escrituras tienen el poder de derrumbar pensamientos equivocados. Son eficaces para examinar nuestros razonamientos, de manera que somos objetivamente advertidos. Somos advertidos cuando nuestra manera de pensar no es bíblica. De manera que alcanzamos un discernimiento preciso en cuanto a la mentira. Útil para enseñar, útil para reprender y útil para corregir. Dice aquí Pablo, es una palabra parecida a reprender. Aquí la idea es la de restaurar algo a su estado original y condición apropiada. Este verbo se utilizaba, por ejemplo, para describir el arreglo de un objeto, o también la acción de ayudar a una persona a ponerse en pie. Es la corrección positiva que las Escrituras proveen. Es la prevención del error, la confianza del perdón y la restauración que necesitamos cuando caemos en el pecado. Dios con su palabra nos hace ver nuestro error, nos reprende por nuestro error, pero Él nos toma y nos corrige con su palabra y nos hace volver a caminar por el camino de la verdad. La palabra de Dios es la corrección eficaz que nos mantiene en el camino de la obediencia. Finalmente, dice también, es útil para instruir en justicia, para educarnos en lo que es justo. Porque este verbo se utilizaba para describir la crianza de los hijos, ¿verdad? La educación práctica, la educación para la vida. Esto quiere decir que las Escrituras proveen instrucciones precisas para nuestro avance hacia la madurez. Que las Escrituras proveen los nutrientes espirituales adecuados para el crecimiento. Y todo esto, versículo 17, a fin de completarnos. La palabra tiene el poder para completar, para convencer, para convertir, para completar. Pablo le dice, a fin de que el hombre de Dios... Claro, en el contexto aquí particular, Pablo está dirigiéndose a Timoteo, pero esta es una verdad para todo creyente.
Esta es una verdad universal acerca del poder de la palabra de Dios. Claro que va a hacer al hombre de Dios, a este que ha sido llamado particularmente para predicar y pastorear, le va a llevar a esa madurez, pero la implicación es que todo creyente es llevado a la madurez por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí encontramos esta conclusión: equipado para toda buena obra. ¿Qué es el propósito de Dios y es la marca de la madurez? ¿Cuál es? Que un creyente vive y hace las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la realidad. Este es el pasaje. Un pasaje fundamental en la doctrina de las Escrituras. Una enseñanza esencial que debe hacernos pensar seriamente en cuanto a nuestra actitud con respecto a la palabra de Dios. Las Escrituras son tan esenciales y eficientes que subestimarlas es una terrible negligencia. Son tan perfectas y preciosas que ignorarlas es un lamentable descuido. Entiende el grito de Dios en este pasaje. Dios está totalmente interesado en nuestro bienestar espiritual. Por eso, qué triste es ver que nosotros estemos tan interesados en nuestro bienestar material, terrenal. Qué decepcionante es observar a creyentes apáticos. Qué desolador es contemplar a creyentes enclenques, débiles en su fe y fuertes en su orgullo. ¿Sabes? Esto también va de la mano. El que es débil en la fe es porque está siendo fuerte en su orgullo. No tenemos una buena excusa para estar débiles en la fe. No tenemos un buen argumento para justificar nuestra falta de crecimiento. Si Dios ha puesto en nuestras manos su palabra inspirada, inerrante e infalible, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Otro teólogo, R.C. Sproul, nos ayuda a entender cuál es nuestra actitud errónea. Fijaos lo que él dijo: fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea aburrida o un fastidio, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es de falta de inteligencia o de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. La apatía y la pereza son dos lujos que no podemos permitirnos cuando tenemos a nuestro alcance la convincente, suficiente y eficiente palabra de Dios. Estas dos actitudes no tienen cabida en la vida de un creyente. Así que, ¿estás convencido? ¿Estás convencido del poder suficiente de la palabra de Dios? El poder que tiene para llevarte a la madurez, a aquello que Dios quiere que seas un creyente maduro. Bueno, igual no estás convencido y la razón es que no has creído. Igual no has creído en el mensaje que las Escrituras proclaman. El mensaje más importante que puedes oír jamás. El mensaje de la palabra que no contiene errores. Es precisa cuando te anuncia el perdón de tus pecados en Cristo. Igualmente precisa cuando te advierte del infierno como el castigo justo que mereces por tus pecados. Y solo
el mensaje, la palabra de Dios te puede dar esa sabiduría y puede apartarte de la necedad que es caminar hacia el infierno. ¿Estás caminando hacia el infierno hoy? Porque si no has creído en Cristo como tu Salvador, ese es tu camino y esa es tu dirección. Y no vas a ser capaz de desviarte por ti mismo de esa dirección. Pero este mensaje infalible dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Que el que cree en Él, aunque muera, vivirá eternamente. Y si te has convertido, y si eres salvo, y estás convencido, aún así la cuestión clave es si estás creciendo. ¿Puedes ver en tu vida un anhelo creciente por la palabra de Dios? ¿Puedes ver en tu vida un deseo continuo por parecerte más al Hijo de Dios? Queridos hermanos y hermanas, no desechemos esta exhortación tan significativa. La Biblia es la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. Convincente, suficiente, eficiente. Vamos a orar. Al terminar nuestra meditación, Señor, te damos gracias porque no dependemos de nosotros mismos. Nuestra fe no descansa en sabiduría humana. Descansa en tu poder que has puesto en tu palabra que hemos escuchado, que hemos aprendido, que hemos creído. Algunos aquí desde la niñez, otros siendo adultos. Todos agradecidos. Agradecidos, Señor, por estar en tu iglesia que es bíblica, tu iglesia que cree y defiende tu palabra. Es tu palabra. Tu palabra tiene todo el poder, todo lo que necesitamos. Y aún, Señor, si tu Hijo, nuestro Salvador, viniera hoy, en este momento, en esta tarde, en esta noche, a buscar a su iglesia, o si eso ocurre en los próximos meses o años, oh Señor, no permitas que nos distanciemos de esta verdad, que no despreciemos tu palabra, que no la subestimemos, que no dejemos de proclamarla. Y todo esto, Señor, para tu gloria, para que al final quede el testimonio en nosotros de que no hemos sido nosotros, de que has sido tú por medio de tu palabra, de que tu Espíritu ha usado tu palabra para convencernos de nuestro pecado, para convencernos de la gloria que hay en Cristo, para convencernos de la vida eterna. Oh Señor, haz tú esto, como siempre lo has hecho a lo largo de la historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.